Queridos hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente a estas reflexiones que hoy queremos dedicar a una realidad que no se especifica como seres humanos, la relación con los demás. El ser humano es un ser en relación. Decía el Papa Benedicto que una de las pobrezas más grandes del ser humano es la soledad. Una persona sola, alguien que experimenta soledad, podemos decir de alguna manera que es la persona más pobre, que afronta una de las más grandes miserias. Porque el ser humano es creado para la relación en primer lugar con Dios, pero la relación con los demás. El ser humano es un ser relacional. No es bueno que el hombre esté solo. Leemos en el libro del Génesis, en el relato de la creación. Somos seres que necesitamos de los demás, que necesitamos de la relación con los demás. Si nosotros pensamos, por ejemplo, y comparamos con los animales, un animal puede llevar una cierta vida independiente relativamente temprano. ¿Cuántos perros callejeros vemos, por ejemplo? Y algunos de esos perros callejeros tal vez tienen 6 meses, 7 meses, 8 meses. Y podríamos decir, de alguna manera, que, entre comillas, se buscan la vida. Con 6 o con 7 meses no se mueren de hambre, no se mueren de frío, se buscan la vida. Si nosotros dejáramos un ser humano de 6 meses en la calle, inmediatamente pierde la vida. ¿Cuánto necesitamos los seres humanos, por lo general, estar cobijados en el seno de una familia, con la ayuda de nuestros padres o de figuras parentales que hagan sus veces, por lo menos hasta la adolescencia? 16, 17 años. Necesitamos de los demás y luego se sigue la vida con el afán de ir buscando otro tipo de ayuda, en la mayor parte de los casos, una esposa, un esposo, con quien formar una familia y con quien continuar esa vida en relación. Nuestra vida es relación. Normalmente se solía repetir mucho, recuerdo cuando yo iba a la escuela de niño, se solía repetir mucho 3 palabras: Dios, patria, hogar. Y se trataba de afirmar que esos eran 3 valores fundamentales: Dios, patria, hogar. Si los pensamos bien, esos 3 valores, esas 3 realidades, hablan no solamente de realidades que están allí frente a nosotros, sino realidades con las cuales entramos en relación. Relación con Dios, relación con nuestra patria, que es nuestra historia, que es de alguna manera esa realidad que nos proporciona una identidad, y relación con nuestro hogar, con ese ambiente cotidiano que nos ayuda a crecer, que nos humaniza, que nos hace personas. Nuestra vida es relación. Y por eso decía el gran Benedicto XVI, la mayor pobreza del ser humano es la soledad. Pero a veces los seres humanos somos un poco testarudos, y aunque hemos sido creados para la relación, tenemos la fantasía de querer vivir una radical autonomía. Quisiéramos a veces vivir nuestra vida solos. Yo vivo como me parece, yo mismo me doy la ley, yo soy la norma. Y entonces, al final,
cuando vivimos para nosotros mismos, quebrantando relaciones, simplemente nos vamos creando soledad. Qué importante es recordar los cristianos que somos seres en relación con Dios y en relación con nuestros hermanos, en relación con Dios y en relación con los demás. Y este ser en relación entonces nos lleva en primer lugar a vivir la lógica del don, Don significa regalo, don significa gratuidad, significa algo que se recibe sin compensarlo, sin dar nada a cambio. Y nuestra vida responde a una lógica del don. ¿Por qué existimos? Porque Dios se sirvió de un hombre y de una mujer, que son nuestro padre y nuestra madre, que se amaron y que nos donaron la vida, que acogieron la vida que Dios a través de ellos nos dio, que nos acogieron, nos amaron, nos protegieron, nos abastecieron lo necesario, nos nutrieron, nos educaron, y entonces somos gracias a un don de amor, el don de Dios y el don de esos padres nuestros. ¿Cuántas cosas en nuestra vida vienen de un don? ¿Por qué ustedes están viendo ahora este programa, por ejemplo? Porque detrás de esto hay una iniciativa, unas personas que pensaron en Nazarenas TV, unas personas que convocaron a las madres nazarenas en la persona de la Madre Priora para llevar adelante este proyecto, porque ese equipo, las madres, ¿no?, los operadores, quien guía Nazarenas TV, todo este equipo de personas dedica su tiempo gratuitamente, porque tú no te afilias, tú no pagas una afiliación ni un derecho, y puedes ver un momento de reflexión, pero lo más importante, luego la misa transmitida desde este santuario, porque es un don, un regalo. ¿Cuántas cosas en nuestra vida son don? Pero tenemos la ilusión por ratos, una ilusión que parece más alucinación, de creer que todos nosotros nos lo gestamos, que todos nosotros nos lo procuramos, que nuestra vida simplemente depende de nuestro propio esfuerzo, que la vida es solo nuestro logro. Nunca olvidemos que en nuestra vida hay una dimensión de don, de regalo gratuito. Don de Dios, don de muchas personas. Nuestros padres, nuestra familia, nuestros amigos, somos deudores. Y es bueno sentirnos deudores, y es santo sentirnos deudores, y nos hace mucho bien sentirnos deudores, y de alguna manera es un índice de salud psicoespiritual descubrir que somos deudores. El día que no nos sintamos deudores, el día que sintamos que nosotros nos hemos dado la vida solos, que nosotros llevamos la vida adelante solos, que nosotros nos logramos solos, ese día estamos un poco enfermos de la psicología y del espíritu, del alma en definitiva. Pero si esta vida nuestra es don, es regalo, todo esto nos compromete. Todo don supone una respuesta. Si alguien me otorga un don, un regalo, yo debo responder a la altura. Y la respuesta frente a la vida vista como un don es la responsabilidad. Yo soy responsable de los demás. Y esa es la relación adecuada que vivimos en la vida. Recibo amor, recibo cuidado, recibo ternura, y entonces también doy amor, doy protección, doy cuidados, doy ternura, doy preocupación por los otros. Don y responsabilidad. Don recibido, don entregado.
Cuando la vida la vivimos así, vamos madurando, como hombres, como cristianos, como hombres según el modelo de Jesús. Jesús, que nos enseña fundamentalmente ese donar la vida. Jesús que vive totalmente para los demás. Jesús que no se reservó nada para sí. ¿Cuántas escenas del Evangelio podríamos pensar? Una escena que a mí, en lo personal, me conmueve mucho, es ver a Jesús que le dice a los discípulos: vamos a otra parte a descansar, después de haber estado horas predicando y atendiendo a la multitud. Pero cuando cruzan el lago en la barca y llegan a la otra orilla, descubren que hay mucha gente. Ve Jesús que esa gente andaba como ovejas sin pastor. Y se olvida de su descanso, se olvida de la fatiga que podía tener. La necesidad de los demás era más importante que su necesidad. Y vuelve a predicar y a servir y a estar con esas personas. Esa es la lógica del don, donar la vida. Nosotros hemos recibido la vida, nosotros queremos entregar la vida. Pero en ese esfuerzo, con mucha frecuencia, hay fuerzas extrañas que intentan interferir con esa lógica normal de la vida humana. Sucede con frecuencia que las personas humanas a veces buscamos no entregar, sino servirnos de los demás. Nos acostumbramos solo a recibir, quisiéramos solo recibir, nos hacemos algo engreídos, algo mimados, queremos ser el centro de todo. El Papa Francisco le llama a esto ser autorreferenciales, o lo dice de otro modo mucho más claro: vamos mirándonos el ombligo, o sea, vamos mirándonos a nosotros mismos, encerrados en nosotros mismos. Cuando vivimos así, se interfiere con la lógica del don, porque recibimos y solamente queremos mantenernos en recibir. Pero la vida humana no es como un pozo. En un pozo se recibe, se echa algo y el pozo se llena. Vamos a decir que fuera un pozo de agua. Se echa agua y el pozo es un contenedor. El agua allí se queda. Pero si más que pozo hablamos de un tubo, por el tubo el agua siempre fluye, pasa y no deja de pasar. Pasa, entra por un lado y sale por el otro. Así tiene que ser la vida del ser humano. Recibimos dones, entregamos la vida hecha un don. Y por eso hay dos valores fundamentales, muy ligados entre ellos. El primero, la solidaridad. El verdadero ser humano es un ser solidario. No es bueno que el hombre esté solo. Solitarios, jamás. El Señor no nos quiere solitarios, porque la soledad engendra tristeza, porque la soledad es pobreza, porque la soledad nos priva de esa posibilidad de que la vida fluya, de que la vida crezca, de que la vida se engrandezca. La soledad me impide tener mayores oportunidades, mayores relaciones que me dan vitalidad, que me dan inspiración, que me dan impulso, que presentan desafíos, que me dan energías para ir adelante. La solidaridad, en cambio, me lleva a pensar que somos seres que necesitamos de los otros y que unos a otros nos vamos complementando, nos vamos ayudando, nos vamos desarrollando juntos, que este mundo es de todos, que la responsabilidad por el otro es también mía. Qué fácil es desentendernos del hermano. En los primeros capítulos del Génesis, en el capítulo 3 del Génesis, aparece una historia que todos conocemos, la historia de Caín y de Abel. Caín y Abel, una historia que de alguna manera se repite
muchas veces en nuestras vidas. Caín era el hombre que estaba triste por el bien del hermano. Estaba triste porque Dios prefirió a su hermano, prefirió la ofrenda del hermano. En una palabra, era envidioso, porque la envidia es la tristeza por el bien del otro. Y por estar envidioso, andaba triste, cabizbajo, y quería desaparecer al hermano, porque no veía al hermano como un compañero, sino como un rival. Qué triste es cuando vemos al hermano como a un rival. El hermano no es un rival con quien competir. El hermano, el otro, es un ser con quien compartir. ¿Cómo miro al otro? ¿Cómo miro al hermano? ¿Cómo miro a quien está a mi costado? ¿Como alguien con quien competir o como alguien con quien compartir? Me hace cristiano el ver al otro como alguien con quien compartir. Ese es el corazón solidario, y la solidaridad es un principio fundamental, humano y cristiano. Caín no era solidario. Más aún, cuando Dios le pregunta ¿dónde está tu hermano?, hay una respuesta de Caín que denota gran indiferencia. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Es decir, no quiero ocuparme de mi hermano. El cristiano es alguien entonces no solamente solidario, sino alguien subsidiario, alguien que ayuda, alguien que sale al encuentro del otro, alguien que está siempre dispuesto a tender la mano, alguien que se preocupa por el hermano. Un primer principio es ser solidarios, darme cuenta que en la vida no estoy solo, que la vida es un constante recircular de don recibido y don entregado, regalo que recibo, dádiva que entrego, favor que recibo, favor que hago, gratuidad que experimento, gratuidad que ofrezco. Pero no solamente entre iguales o entre quienes nos beneficiamos, porque es fácil hacer el bien a quien me hace el bien, como dice Jesús, pero eso también lo hacen los paganos. Jesús en el Sermón de la Montaña nos dice: si ustedes saludan a quienes les saluden, ¿qué mérito tienen? Eso también lo hacen los paganos. Si ustedes hacen el bien a quien les hace el bien, ¿qué mérito tienen? Eso también lo hacen los paganos. Jesús nos pide más: amen a sus enemigos, hagan el bien a quien les hace el mal. Lo propio del cristiano es vivir no solo esa dimensión de solidaridad, podríamos llamar entre iguales, entre quienes podemos beneficiarnos, sino esa capacidad de atender y de servir a aquel que no puede beneficiarme, a aquel que me necesita. Me lleva a subsidiar, a ayudar, a socorrer a quien está en desventaja en relación a mi situación. Muchos hombres y mujeres del mundo están en desventaja en relación a nuestra situación. Desventaja cultural, hay personas que saben menos que nosotros. Desventaja económica, hay personas que tienen menos que nosotros. Desventaja de pronto en el afecto, hay personas que tienen un mundo más estrecho y reducido que el que nosotros podemos tener. Y el cristiano es aquel que va al encuentro del necesitado, que sin que le llamen siente la urgencia de salir al encuentro del hermano. El Papa Francisco nos invita a una iglesia en salida. Y una iglesia en salida significa cristianos que vamos al encuentro del hermano. El Papa Francisco nos habla de periferias existenciales, es decir, de quienes están en los alrededores de una vida humana, en los alrededores porque sus condiciones de vida a veces parecieran que ya no fueran humanas, porque la extrema pobreza, porque la humillación en la que viven, porque la injusticia que padecen, les hace estar casi en el borde, en el límite de lo que es humano y lo que deja de ser humano.
Y nosotros hemos de tener la sensibilidad para ir al encuentro de estos hermanos. Qué importante es que nos demos cuenta que nuestra vida se hace más madura, más entregada, más auténtica, más según el Espíritu de Jesús, que nos vamos haciendo más semejantes al Señor cuando aprendemos a ser capaces de vivir con los demás en solidaridad, compartiendo con todos y no compitiendo, y en la medida que somos capaces de salir al encuentro del necesitado, de socorrer a aquel que no me puede muchas veces ni siquiera agradecer, porque tal vez ni siquiera se da cuenta ni percibe el don que yo le hago. Nunca pensemos, hermanos, de una manera autosuficiente, creyendo que nuestra vida depende de nosotros mismos. Nunca lleguemos al error de creer que nosotros nos damos a la vida, nos damos el progreso, nos damos el desarrollo, nos damos el crecimiento. Es un error demasiado común de nuestro mundo. Nos encerramos, vivimos en un mundo de la eficiencia, en un mundo que nos lleva a relaciones demasiado autorreferenciales. Vivimos en nuestro mundo cerrados al mundo exterior, muchas veces solo relacionados con aparatos, conectados pero no relacionados. Conectados con el teléfono, conectados con el iPad, conectados con nuestro reproductor de audio, conectados en la computadora, conectados todos, pero no relacionados por el verdadero amor. Y el Señor nos llama no a solo estar conectados exteriormente, ni superficial ni virtualmente, sino a estar relacionados en el auténtico amor, en esa auténtica experiencia de descubrir que no merezco mucho de lo que tengo porque me lo han donado. El mundo de hoy es un mundo que nos quiere hacer creer que cada uno nos merecemos todo. Esa no es una actitud cristiana. La actitud cristiana es valorar el don. No me merezco la vida, Dios me la ha dado. No me merezco la inteligencia, no me merezco la voluntad, no me merezco la capacidad de bien. Dios me ha dado todo ello. Dios me dona todo. Todo lo que soy es suyo. Todo lo que tengo es suyo. Y entonces vivo agradecido a Dios. Le agradezco en mi oración en primer lugar a Dios. Y le agradezco a tantas personas que Dios ha puesto a mi alrededor. Y al sentirme así, deudor, entonces siento la responsabilidad de pagar en algo esa deuda. Nunca la pagaremos de todo. Y ese pagar en algo es hacer de mi vida un constante salir al encuentro de los demás, para una relación que a todos nos enriquece. Qué importante es no solamente a veces relacionarnos con aparatos, sino relacionarnos con las personas, entregando amor, compartiendo la vida, preocupándonos por lo que realmente hay en el fondo de la otra persona, interesándonos por los sentimientos, interesándonos por las vivencias, interesándonos por lo que en el otro realmente va construyendo el tejido de su vida. Salgamos de nosotros mismos. No nos creemos soledad. A veces podemos decir me siento solo. Tal vez yo me creé esa soledad. Si me siento solo, preguntémonos si no será que yo me he cerrado porque no estoy viendo cuánto amor hay alrededor mío. ¿Cuántas veces hay personas que dicen, es que parece que nadie se ocupa de mí, es que parece que nadie me quiere? Si nadie se ocupase de ti, si nadie te quisiera, no hubieras llegado al día de hoy. Si hemos llegado al día de hoy, es porque el Señor se ha interesado por nosotros. Dicen, cuando comienza la procesión del Señor de los Milagros, las hermanas cantoras en un canto, ríndele gracias, bendice alma mía al Señor tu Dios, que te ha dado vida,
para que llegues a ver con tus ojos la luz de este día. Es el Señor que nos ha dado vida, ¿no? Ese Dios que es nuestro Padre, ese Dios que nos da todo y que nos lo da a través de personas humanas que nos aman. Cada día agudicemos nuestra vista espiritual para ver cuánto amor hay hacia nosotros y sintamos el corazón urgido de devolver ese amor que recibimos. Pidámosle esta gracia a nuestro Señor. Hasta otra oportunidad.